La lluvia vespertina acababa de empezar a empañar las calles de Seattle, cubriendo las aceras con un brillo resbaladizo de reflejos neón. Madison Blake bajó de la acera, sus tacones repiqueteando contra el pavimento mojado mientras se apresuraba hacia su edificio de apartamentos. Había sido un día largo en la firma de diseño, uno de esos días llenos de reuniones canceladas, solicitudes de última hora de clientes y el zumbido constante de luces fluorescentes. Solo deseaba la tranquilidad y comodidad de su hogar. Su paraguas goteaba al cerrarlo en el vestíbulo. El sonido de la lluvia aún susurraba contra los altos ventanales. Subió en ascensor hasta el 7º piso, con el cansancio apoderándose de su cuerpo, pero también una leve sensación de anticipación. Esta noche, se dijo, quizá Ethan por fin hablaría del futuro. Después de 4 años juntos, el silencio sobre ese tema se había vuelto ensordecedor. Madison metió la llave en la cerradura con el mayor sigilo posible, abriendo la puerta con cuidado. Esperaba la tenue luz de la cocina y quizás el leve tintineo de los platos. Ethan solía cocinar tarde. En cambio, lo que oyó la dejó paralizada justo en la puerta. Una voz llegó desde la cocina. La voz de Ethan, baja, despreocupada, con un matiz burlón que le provocó escalofríos. Es decir, por eso mismo no quiero casarme, decía con una risa aguda y despreocupada. Siempre está siempre esperando que haga algún gesto importante, como arrodillarme y convertirla en esposa. No, gracias. Ya lo tengo todo bajo control. La mano de Madison se apretó alrededor de las llaves, el metal clavándose en su palma. Su corazón dio un vuelco y luego latió tan fuerte que pensó que él podría oírlo por encima del zumbido constante del extractor de la cocina. Se pegó a la pared y la luz de la cocina se filtraba por el pasillo. Ethan seguía hablando, ajeno a su presencia. Además, Natalie ha estado genial últimamente. Ya sabes cómo es. Es divertida, no me presiona para nada, me trae empanadas caseras, me hace reír en el trabajo. Lo entiende. La verdad es que el viaje de negocios no fue, digamos, una pérdida de tiempo. Su risa era áspera, satisfecha. Natalie Pérez, Madison conocía bien el nombre. Era la colega de Ethan, la que siempre mencionaba con indiferencia en las conversaciones. Con demasiada indiferencia, Madison había desestimado la persistente sospecha más de una vez, diciéndose a sí misma que era solo su imaginación. Pero al oír su nombre salir de su lengua, envuelto en petulancia e implicación, despojó a la niña de toda defensa, sintió frío por todas partes, como si el aire húmedo de Seattle la hubiera seguido dentro y se hubiera instalado en su pecho. Durante años de construir una vida. Juntos, presentándole a sus padres, compartiendo vacaciones, pagando el alquiler juntos, integrando a sus amigos en su círculo hasta que sus vidas se sintieron inseparables. Durante años de creer que simplemente estaba esperando el momento adecuado para hacer las cosas oficiales. Y sin embargo, allí estaba él, riéndose de ella, diciéndole a alguien al otro lado que el matrimonio no era lo que deseaba, que ya tenía todo lo que necesitaba. Su lealtad, su cariño, su silencio y la atención de Natalie por separado. El pulso de Madison rugía en sus oídos. Sintió la punzada de la humillación trepar por su cuello, una carne caliente contra el entumecimiento gélido de la traición. Quería irrumpir en la cocina para exigir respuestas, para escupirle la verdad, pero su cuerpo se negaba a moverse. En cambio, se quedó paralizada, con la respiración entrecortada, obligándose a no emitir ningún sonido. Su mente repasaba cada instante al que se había aferrado, la forma en que Ethan ignoraba las sutiles indirectas de su madre sobre los anillos, las veces que trabajaba hasta tarde sin dar explicaciones, los fines de semana en que de repente tenía planes a los que ella no estaba invitada, todas las señales de alerta que había decidido no ver, y ahora, de pie en el pasillo en penumbra, ya no podía fingir. «Mañana es su fiesta de cumpleaños», continuó Ethan con la voz llena de diversión. «Pasaré, saludaré y desapareceré hasta mañana. No lo cuestionará. Nunca lo hace.
Eso es lo bonito. Madison siempre espera, siempre perdona. Otra risa, despreocupada y cruel. Algo dentro de Madison se quebró. No soportaba oír ni una palabra más. Con fuerza deliberada, cerró la puerta de golpe tras ella. El portazo resonó por el apartamento como un disparo. La cocina quedó en silencio. Una silla rozó el azulejo. Entonces se acercaron los pasos de Ethan. Dobló la esquina. Con el teléfono aún en la mano, su expresión se sobresaltó un momento antes de suavizarse en una sonrisa de práctica. «Oye, llegaste temprano a casa», dijo, besándola en la mejilla como si nada hubiera pasado. Su tono era ligero, casi burlón. «Estaba hablando con Vázquez sobre su cumpleaños mañana. Me invitó a salir. Pensé en salir un rato. No te importa, ¿verdad?» Madison lo miró fijamente, con el rostro sereno, la mirada indescifrable en medio de una tormenta de ira, humillación y el peso aplastante de la comprensión. Pero su voz sonó tranquila, distante, casi ajena a sus propios oídos. «Por supuesto», dijo en voz baja. «Vete. No dejes que te impida celebrar». Ethan sonrió, visiblemente aliviado, confundiendo su compostura con indiferencia. Él le apretó el hombro, ajeno al huracán que había desatado. Madison se dio la vuelta y caminó por el estrecho pasillo hacia el dormitorio. Cada paso era pesado pero preciso, como si su cuerpo se moviera por instinto. Necesitaba espacio. Necesitaba tiempo. Necesitaba respirar antes de que las paredes se derrumbaran a su alrededor. Detrás de ella, Ethan rebuscaba en la nevera, tarareando para sí mismo, ya de vuelta a la rutina, pero Madison sabía que nada volvería a ser igual. En la tranquilidad del dormitorio, se dejó caer en el borde de la cama, con las manos temblorosas, mientras sacaba el teléfono del bolso. Le escribió un mensaje rápido a Olivia Barnes, su mejor amiga. «Tenemos que hablar mañana». «¿Es en serio?» Mientras la lluvia seguía golpeando la ventana, Madison miraba fijamente la oscuridad. El hombre en el que había confiado, la vida que había construido, el sueño que había alimentado, todo se había hecho añicos en cuestión de minutos, y por primera vez en 4 años se permitió afrontar la verdad. La relación que creía que era su futuro no había sido más que una ilusión cuidadosamente forjada. La mañana siguiente amaneció gris y pesada, la típica mañana de Seattle, donde las nubes se cernían tan bajo que parecía que el cielo mismo iba a derrumbarse. Madison se movía por su apartamento con la misma precisión silenciosa que había dominado la noche anterior. Ethan se movía de un lado a otro, tarareando mientras untaba mantequilla en las tostadas, ajeno a la tormenta que se avecinaba a pocos metros. Su expresión era tranquila, su voz mesurada, como si nada en el mundo hubiera cambiado. Pero en su interior, Madison cargaba con el peso de una revelación tan nítida que amenazaba con atravesar cada uno de sus gestos. Había escuchado, lo había oído todo, y mientras Ethan se servía el café y charlaba de trabajo, ella ya estaba deshaciendo los hilos de su vida en su mente, planeando una huida limpia, definitiva e irreversible. En la oficina, lucía la misma sonrisa profesional. Su colega habló de las fechas límite de los clientes de la próxima gala benéfica. Madison asintió. Contribuyó cuando fue necesario, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Bajo el escritorio, sus dedos revoloteaban sobre su teléfono. «Tenemos que vernos», le escribió a Olivia Barnes, su mejor amiga desde la universidad. «Esta noche ya no puedo quedarme aquí». La respuesta llegó en cuestión de segundos. «Dime cuándo y dónde. Allí estoy». Un leve alivio floreció en el pecho de Madison. Olivia siempre había sido su ancla, la que veía más allá de su compostura, la que nunca la juzgaba. Si alguien podía ayudarla a romper los lazos, esa era Olivia. El día se alargó interminablemente, pero en cuanto el reloj dio las 5, Madison salió de la oficina. La llovizna ya humedecía las calles.
Condujo por la ciudad, con los nudillos blancos al volante, hasta llegar a la pequeña cafetería cerca del mercado Pike Place, donde Olivia la esperaba. Las dos mujeres se abrazaron en silencio antes de que Madison finalmente hablara. Se le quebró la voz al recordar la llamada que había escuchado, la risa cruel de Ethan, el nombre de Natalie. Olivia escuchó, frunciendo el ceño, con los ojos encendidos de ira por Madison. «No puedes quedarte ahí», dijo Olivia con firmeza. «Ni una noche más. Te mereces algo mejor que esto, Maddie. Empaca tus cosas. Puedes quedarte en mi casa hasta que averigües qué hacer. Te encontraremos un lugar seguro». A Madison se le hizo un nudo en la garganta. Las palabras eran sencillas, pero la observaban más de lo que creía. Por primera vez desde la noche anterior, se sentía menos sola. Esa noche, de vuelta en el apartamento, Ethan estaba tumbado en el sofá viendo un partido de baloncesto. Levantó la vista brevemente, sonriéndole como si nada hubiera cambiado. Madison le devolvió la sonrisa, esa clase de sonrisa que ocultaba más de lo que revelaba. Mientras él se concentraba en la pantalla, ella entró en el dormitorio, cerrando la puerta con suavidad. Sacó un viejo diario de cuero del cajón de la mesita de noche, arrancó una hoja en blanco y empezó a escribir. Su letra era pulcra y deliberada, aunque le temblaba la mano con cada palabra. «Ethan, te escuché anoche. Ahora lo sé todo. Tus mentiras, tus burlas. Natalie, durante años de mi vida no fueron un juego, pero las trataste como si no significaran nada. Esta es la última vez que escribiré tu nombre». Hizo una pausa, mirando la tinta, intentando no llorar. Luego continuó. «No me busques, no me llames, no finjas que lo sientes. No te perdonaré. Esta vez, no. Para cuando leas esto, me habré ido. Considera esto como la única forma de cerrar el asunto que te daré». Firmó con un gesto final, dobló el papel y lo metió en un sobre, dejándolo en la mesita de noche. Se levantó con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Afuera, la lluvia arreciaba, repiqueteando contra los cristales. Madison abrió el armario y bajó su vieja maleta, con las esquinas desgastadas por años de viaje. La dejó sobre la cama. La cremallera chirriaba en el silencio. Pieza a pieza, dobló su ropa, deslizándola en la maleta con precisión mecánica. Zapatos, artículos de aseo, cuadernos de dibujo, los pocos recuerdos que se negaba a abandonar. Todo lo demás podía quedarse. No le interesaban las posesiones, le interesaba la libertad. El zumbido del televisor en la sala era un sordo recordatorio de que Ethan permanecía ajeno a todo, absorto en su juego mientras su vida se desmoronaba tras la puerta del dormitorio. Madison se movía en silencio, tensa por el miedo a ser descubierta, pero su determinación la impulsaba a seguir adelante. Para cuando la medianoche se cernía sobre la ciudad, la maleta ya estaba lista. Madison cerró la cremallera y echó un último vistazo a la habitación. Cada fotografía, cada recuerdo compartido, cada rastro de amor que había vertido en estas paredes se sentía vacío ahora. Se puso el abrigo, levantó el asa de la maleta y se quedó en la puerta. El sobre en la mesita de noche brillaba tenuemente en la penumbra, una silenciosa declaración de fin. Dudó un instante, pues años de su vida estaban anclados en ese lugar, en ese hombre, en esa ilusión. Pero entonces, la risa de Ethan se oyó por el pasillo. Una ovación despreocupada ante una obra en la pantalla y su vacilación se disipó. Apagó la luz del dormitorio, atravesó la sala con paso firme y abrió la puerta principal. Ethan la miró distraído, con expresión despreocupada. «¿Vas a algún sitio?», preguntó, medio concentrado en el partido. La sonrisa de Madison era tranquila, casi serena. Solo había salido un rato, y antes de que pudiera preguntar más, ella salió al pasillo. Las ruedas de la maleta rodaron suavemente sobre la alfombra. Las puertas del ascensor se cerraron tras ella, sellando la vida que ya no deseaba.
Afuera, la lluvia caía a cántaros, empapando el pavimento, difuminando las luces de la ciudad en destellos dorados y carmesí. Madison caminó hacia su coche con paso firme y determinación inquebrantable. Esta noche no era el final. Esta noche fue el primer paso para recuperarse. Pasaron 2 días antes de que Ethan se diera cuenta de que Madison se había ido de verdad. Al principio pensó que era un engaño. Regresó al apartamento esa noche y encontró su lado del armario vacío, los cajones de la cómoda vacíos, el tenue aroma de su perfume flotando como un fantasma en el aire. El sobre en la mesita de noche fue el golpe de gracia. Leyó la carta 3 veces, las palabras se le clavaban como cuchillos. Lo escuché anoche, lo sé todo. No me busques. Pero Ethan Collins no era un hombre que se rindiera fácilmente. El pánico lo atenazaba como nunca antes. Madison siempre lo había perdonado, siempre había sido la que esperaba, la que suavizaba las cosas. La idea de que se hubiera marchado sin avisar, sin siquiera oponer resistencia, lo sumía en una espiral de desesperación. Para la tercera noche, ya estaba acampado frente al apartamento de Olivia Barnes, esperando. Sabía que Madison iría allí. Olivia era su salvación. Y, efectivamente, mientras la lluvia de la tarde empezaba a caer, vio su silueta saliendo del edificio, maleta en mano. Madison. Su voz se quebró al otro lado de la calle. Se quedó paralizada, con los hombros tensos antes de girarse lentamente. Ethan cruzó el pavimento mojado, con la mirada perdida y el pelo despeinado. En la mano, aferraba una pequeña caja de terciopelo, como si fuera un arma que pudiera salvarle la vida. «Por favor», dijo, con el aliento nublado por el frío. «Me equivoqué, lo sé, pero puedo arreglar esto. Fixus». El rostro de Madison permaneció sereno, pero su pulso se aceleró. No lo esperaba allí. No esperaba que apareciera con la desesperación escrita en todo su cuerpo. «No puedes arreglar 4 años de mentiras con un solo gesto», dijo con voz firme a pesar del temblor en su pecho. Ethan se arrodilló allí mismo, sobre la acera resbaladiza por la lluvia. Abrió la caja de golpe, revelando un anillo de diamantes que brillaba bajo la farola. «Debería haberlo hecho hace mucho tiempo», suplicó. «Cásate conmigo, Madison. No tires esto. No nos tires». Por un instante, el mundo pareció contener la respiración. El anillo resplandecía con todas las promesas en las que se había suplicado creer durante años de espera, de excusas, de esperanza, condensadas de repente en el peso de esa caja. Pero el recuerdo de su voz al teléfono, la risa en su tono al despedirla, al susurrar el nombre de Natalie, atravesó el momento. Madison sintió una opresión en el pecho, pero su determinación se mantuvo firme. Retrocedió un paso, negando con la cabeza. «No puedes hacer esto ahora. No puedes destrozarme durante años y luego aparecer con un anillo como si eso lo borrara todo. Es demasiado tarde, Ethan». Su rostro se arrugó. El pánico en sus ojos se volvió casi salvaje. «No digas eso. Me amas. Sabes que sí. Lo hice», respondió ella en voz baja. «Pero ya no». Madison se dio la vuelta, las ruedas de su maleta resonando contra el cemento mientras caminaba hacia el coche que Olivia esperaba cerca. Ethan se quedó en la acera, con el anillo temblando en la mano y las rodillas empapadas por la lluvia. Por primera vez sintió el peso de perder el control. A la mañana siguiente, Madison se dedicó de lleno al trabajo, decidida a consolidarse en algo estable. Su último proyecto estaba en marcha, la renovación de unas oficinas de lujo para una empresa tecnológica en expansión. El contacto principal del proyecto tenía previsto llegar para una consulta ese mismo día. Cuando la recepcionista tocó el timbre para avisar que el cliente había llegado, Madison se alisó la blusa, forzó una sonrisa profesional y se dirigió a la sala de conferencias. El hombre que esperaba dentro se giró al verla entrar. Por un instante, se quedó sin aliento. «Lucas», susurró. La expresión de Lucas Harrington se transformó en sorpresa, luego en reconocimiento. «Madison Blake. No puedo creerlo.
Hacía casi una década que no se veían. Sus días universitarios estaban llenos de sesiones de estudio nocturnas y risas fáciles. Lucas se había labrado una carrera en el sector inmobiliario corporativo, mientras que Madison se dedicaba al diseño. Y ahora, por casualidad, sus caminos se cruzaron de nuevo en la estéril sala de conferencias con vistas a las lluviosas calles de Seattle. «No sabía que trabajabas en Harrington Properties», dijo ella, estrechándole la mano, aunque su voz aún tenía un deje de incredulidad. «Y no sabía que te habías convertido en uno de los mejores diseñadores de la ciudad», respondió él con cariño. «A veces el ganado es más pequeño de lo que parece». Su reunión se desarrolló con la profesionalidad requerida, pero bajo la pulida discusión sobre materiales y diseños, una corriente de familiaridad fluyó entre ellos. Madison se sorprendió sonriendo más de una vez. Su corazón cauteloso se ablandó de maneras inesperadas. Lucas fue amable, atento y escuchó de verdad sus ideas. Después, al salir bajo la llovizna, Lucas se ofreció a acompañarla hasta su coche. Su conversación pasó sin esfuerzo del trabajo a recuerdos de la universidad, los profesores que amaban, los conciertos a los que habían ido, los amigos con los que habían perdido el contacto. Por primera vez en semanas, Madison sintió una punzada de calidez que no estaba enredada en el dolor. Pero mientras Lucas se reía de una de sus historias, la voz de Ethan pareció resonar débilmente en su memoria, aguda y burlona. El contraste era desconcertante. Un hombre la había derribado, el otro le recordaba quién era, y, sin embargo, ese contraste tenía su propio peso. Ethan seguía ahí fuera, con el orgullo herido avivándolo, y Madison sabía que no desaparecería en silencio. Su desesperación ya lo había empujado a cometer un acto imprudente. Lo que vino después fue una pregunta que ensombreció cada paso que dio. Aún así, mientras se alejaba de la oficina esa noche, con el número de Lucas recién guardado en su teléfono, Madison sintió un leve cambio en el pecho. La lluvia ya no parecía tan fuerte. El aire, por primera vez en días, traía un atisbo de posibilidad. La tormenta estalló un martes por la noche. Las calles de Seattle brillaban con la lluvia y el resplandor de las farolas se fundía con los charcos dispersos por las aceras. Madison acababa de regresar al apartamento que Olivia le había prestado para la semana. Era pequeño pero seguro, impregnado del suave aroma de las velas de lavanda y la comodidad de la distancia de Ethan. Creía haber forjado un frágil remanso de paz. Pero Ethan Collins no había terminado. Los golpes en la puerta fueron repentinos y agudos, haciendo vibrar el marco. Madison se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. Conocía ese golpe. Cargaba con el peso de su temperamento, la impaciencia de un hombre que creía que el mundo le debía obediencia. «Madison, abre». Su voz era apagada pero inconfundible, una exigencia furiosa que cortaba el repiqueteo constante de la lluvia afuera. Apretó el teléfono, indecisa entre llamar a la policía y esperar que simplemente se fuera. Pero la duda le costó caro. Ethan ya había descifrado el código del edificio tras años de visitas. En cuestión de segundos, el cerrojo de la puerta hizo clic y él entró a la fuerza. Se veía desaliñado, con la lluvia goteando de su cabello y la mandíbula apretada. En sus ojos ardía una mezcla de desesperación y rabia. «¿Crees que puedes alejarte de mí así como así?», siseó, cerrando la puerta de golpe. El corazón de Madison latía con fuerza. Retrocedió, manteniéndose firme, incluso con el miedo enroscándose en su pecho. «Tienes que irte, Ethan». «Ahora mismo, en cambio», avanzó. «No, no puedes decidir el fin de esto. Eres mía, Madison. Siempre lo has sido». Retrocedió hasta la esquina de la sala, con la mesa de centro clavándose en la parte posterior de sus piernas. Ethan se abalanzó sobre ella, agarrándole la muñeca con fuerza. Madison jadeó, retorciéndose para soltarse, pero su agarre solo se afianzó. «Deja de luchar contra mí». Su voz era áspera, desquiciada. El terror la invadió. Empujó contra su pecho, pateando, y su grito recorrió el apartamento.
Suéltame. El forcejeo hizo que una lámpara se estrellara contra el suelo, esparciéndose fragmentos por la alfombra. Ethan empujó con más fuerza, su peso sobre ella, con la mano libre buscando su rostro como para silenciarla. Madison luchó con todas sus fuerzas, arañando, pateando, retorciendo, pero él era más fuerte, impulsado por la ira y la obsesión. En el caos, su teléfono se le resbaló de la mano, deslizándose por el suelo de madera. Lo intentó desesperadamente, pero Ethan la jaló hacia atrás, su aliento caliente contra su mejilla, y entonces otra voz interrumpió la lucha. «Quítala de encima». Las palabras resonaron como un disparo. Ambos se giraron hacia la puerta. Lucas Harrington estaba allí, empapado por la lluvia, con el pecho agitado mientras contemplaba la escena. Sus ojos se clavaron en Madison, luego en Ethan, y algo feroz estalló en su interior. Ethan se burló, negándose a soltarlo. «Esto no te incumbe. No te metas». Lucas cruzó la habitación en 3 zancadas, aferrándose al hombro de Ethan mientras lo apartaba de Madison. Se tambaleó hacia atrás, jadeando, agarrándose la muñeca donde los dedos de Ethan le habían dejado marcas rojas e irritantes, pero Ethan no iba a retroceder. Se abalanzó sobre Lucas, con un puñetazo en la mano. El golpe impactó en la mandíbula de Lucas, y el crujido resonó en el pequeño apartamento. Madison gritó cuando Lucas se tambaleó, pero no cayó. En cambio, se observó a sí mismo, mientras su propio puño se estrellaba contra las costillas de Ethan con brutal precisión. Los dos hombres chocaron violentamente, y la habitación se llenó de gruñidos, golpes y astillas de muebles. Madison se quedó paralizada un instante, inmovilizada por el horror y la adrenalina. Entonces, el instinto la impulsó hacia adelante. Agarró la base de la lámpara caída, blandiéndola como un arma. «¡Basta!», gritó con voz temblorosa pero firme. Lucas inmovilizó a Ethan contra la pared, con el antebrazo apretado contra su garganta. «¿La has vuelto a tocar?», gruñó Lucas con los ojos encendidos. «Y te juro que te arrepentirás». Ethan jadeó, pero su desafío persistió. «Es mía». «¿Crees que es tuya ahora?». «Volverá arrastrándose hacia mí. Siempre lo hace». La mano de Madison temblaba alrededor de la base de la lámpara, pero su voz sonó firme, atravesando el caos. «No, Ethan, no lo haré. Nunca más». Sus palabras silenciaron la sala. La firmeza de su tono era innegable, resonando con una fuerza que Ethan nunca había esperado de ella. Lucas lo soltó y lo empujó hacia la puerta. Ethan se tambaleó, con la ira ardiendo en sus ojos, pero Madison se mantuvo firme, bloqueándole el camino de regreso a su vida. «Has terminado aquí», dijo con frialdad. «No me importan las excusas que pongas, las promesas que hagas, ni el anillo que me muestres. Hemos terminado. No eres mi dueño y nunca lo serás». Ethan tensó la mandíbula, su orgullo fracturado por la firmeza de su voz. Por primera vez, vio que Madison ya no era la mujer que esperaba, perdonaba y soportaba. Había trazado un límite, uno que él ya no podía cruzar. Lucas se acercó, firme a su lado. «Vete», ordenó antes de que llame a la policía. Durante un largo rato, Ethan permaneció allí, con el pecho agitado, mirándolos fijamente. Entonces, con una amarga maldición, abrió la puerta de un empujón y salió furioso bajo la lluvia, cerrándola de golpe. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por la respiración entrecortada de Madison. Su cuerpo se estremeció, le dolía la muñeca, pero el alivio se le infiltró poco a poco. La tormenta había llegado y se había ido, dejando tras de sí destrozos, pero también claridad. Lucas se giró hacia ella, con la mandíbula magullada y los nudillos en carne viva. «¿Estás bien?». Madison asintió, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ya estoy bien». Dejó la base de la lámpara, con los hombros hundidos por el cansancio. Lucas la acompañó hasta el sofá y se sentó a su lado en silenciosa solidaridad. Por un momento, ninguno habló.
Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas, pero en su interior, Madison sentía la primera frágil sensación de seguridad que había conocido en semanas. La ruptura era total. Ethan se había ido, y con él, la ilusión que la había atado durante años. Madison había cortado el último hilo, recuperando no solo su libertad, sino también su voz. Y aunque la noche estaba cargada de moretones y cristales rotos, también marcó un comienzo. Una oportunidad para construir algo más fuerte, libre de las ataduras del pasado. La semana posterior a la violenta intrusión de Ethan estuvo marcada por el silencio. Madison lo evitó por completo, cortando cualquier amenaza de contacto. Olivia se mantuvo cerca. Lucas revisó una ofensa, y Madison trabajó incansablemente para seguir adelante. Pero al otro lado de la ciudad, el mundo de Ethan se derrumbaba en el caos. Una tarde lluviosa, Ethan estaba sentado en su coche frente al apartamento de Natalie Pérez. Su mente seguía absorta en Madison, su negativa, la fría inflexibilidad de su voz, la imagen de Lucas de pie junto a ella, protegiéndola. Cada pensamiento estaba envenenado por el miedo de haberla perdido para siempre. La puerta del edificio de Natalie se abrió y ella salió bajo el toldo, apretándose el abrigo. Su expresión era ansiosa, sus movimientos tensos. Vio a Ethan y le hizo señas para que entrara. En cuestión de minutos, estaban sentados en su sofá. El apartamento de Natalie era cálido, impregnado del ligero aroma a canela y el suave desorden de alguien que vive solo. Se retorció las manos, con la mirada fija en todas partes menos en la de él. «Tengo algo que decirte», dijo finalmente, con la voz temblorosa. Ethan se inclinó hacia adelante. La impaciencia ya agudizaba su tono. «¿Y ahora qué? Madison ni siquiera me mira. No necesito más problemas». Los ojos de Natalie se llenaron de lágrimas. Tragó saliva con dificultad antes de pronunciar las palabras. «Estoy embarazada». El aire pareció derrumbarse a su alrededor. Ethan se quedó paralizado, mirándola como si no hubiera captado las sílabas. «Embarazada», repitió con voz monótona. Ella asintió, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Me enteré la semana pasada. Iba a esperar, pero después de todo ya no podía más. Necesitaba saberlo». A Ethan se le encogió el pecho. Sus pensamientos se descontrolaron. Había perseguido a Madison, le había rogado, se había humillado en la calle con un anillo que ella se negó a aceptar. Ahora, allí estaba Natalie, cargando con la prueba de su imprudencia. Se levantó, paseándose por la pequeña sala, pasándose una mano por el pelo. «Esto no puede estar pasando», murmuró. «Ahora no». Natalie se estremeció al oír esas palabras. «Ethan, esto no te está pasando solo a ti. A mí también me está pasando. A nosotros. Necesito saber qué vas a hacer». Lo que deseaba, lo que ansiaba era a Madison. Su rostro lo atormentaba. Su rechazo se le había grabado en el orgullo como una cicatriz. Quería demostrarle que podía cambiar, que ella pertenecía a él. Pero ahora existía esto, una vida creciendo dentro de Natalie, una responsabilidad que no podía ignorar. Se dejó caer pesadamente en una silla, hundiendo la cara entre las manos. «No puedo perder a Madison. No así». La expresión de Natalie se endureció, su voz impregnada de ira silenciosa. «Ya lo hiciste. Se ha ido, Ethan, y no puedes seguir persiguiéndola mientras finges esto. Yo, el bebé, no existo». El peso de aquello lo oprimía. Dos caminos se extendían ante él, ambos imposibles. Uno era el deber, atado a una mujer a la que no amaba, a un hijo que no había deseado, pero que ahora no podía negar. El otro era Madison, la mujer a la que decía amar, pero a la que había traicionado sin remedio. Por primera vez en su vida, Ethan Collins se sintió atrapado. La noticia corrió como la pólvora, como siempre ocurría. Olivia la supo primero por un colega que conocía a Natalie en la firma. Para cuando llegó a Madison, estaba sentada en su oficina revisando bocetos para un nuevo cliente. «Madison», dijo Olivia con suavidad, cerrando la puerta tras ella. «Deberías oír esto de mí. Natalie está embarazada. Es de Ethan».
El bolígrafo de Madison se quedó quieto sobre el papel. Por un momento no dijo nada. Las palabras resonaban en su cabeza como un estribillo cruel. Embarazada, hija de Ethan. Se le hizo un nudo en la garganta, pero se obligó a respirar. Así que eso es, dijo al fin, con la voz, aunque le dolía el corazón. Así es él en realidad. Esa es la vida que ha elegido. Olivia le tomó la mano. No dejes que esto te arrastre de nuevo. Has llegado demasiado lejos. Madison asintió, con la mirada fija en el boceto que tenía delante, aunque ya no lo veía. El dolor era agudo. Una herida nueva se superponía a las antiguas, pero bajo ella algo más firme se arraigaba. No volvería, no con el hombre que se había burlado de ella. La había lastimado, la había traicionado y ahora se había atado a otra mujer con un hijo. Esa noche, Madison estaba de pie junto a la ventana del apartamento de Olivia, observando cómo las luces de la ciudad se difuminaban bajo la lluvia. Recordó la voz de Ethan, antes tan familiar, ahora desconocida. Recordó cómo aferraba el anillo, la desesperación en sus ojos, y recordó la firmeza de sus propias palabras. Hemos terminado. La noticia del embarazo de Natalie dolió. Fue un golpe profundo, reabriendo todo lo que había enterrado, pero también reafirmó su determinación. Cualquiera que fuera el deseo de Ethan, cualquier plan que ideara, ella no sería parte de ello. Presionó la palma de la mano contra el frío cristal, mientras su reflejo la miraba fijamente. Ethan Collins ya no tenía ningún derecho sobre su vida. Sus decisiones habían sellado su destino, y Madison Blake, aunque maltrecha y magullada, finalmente se encaminaba hacia un futuro que ya no le pertenecía. Los días posteriores a la revelación de Natalie fueron difíciles. Madison llevó la noticia en silencio, con la agudeza clavada en su pecho como una astilla que no podía arrancar. Siguió trabajando, siguió adelante. Pero por la noche, cuando la ciudad se sumía en el silencio bajo la llovizna interminable, sintió el dolor de la traición asentarse en lo más profundo de su ser. Ethan había elegido un camino que no le dejaba espacio, y aunque sabía que no lo quería de vuelta, el recuerdo de su intrusión en su vida le dolía igualmente. Lucas Harrington lo notó. Tenía una forma especial de leer sus silencios, de percibir la pesadez tras sus ojos, incluso cuando ella intentaba disimularla con una sonrisa profesional. Una noche, después de una reunión con un cliente, la invitó a cenar con él. Madison dudó al principio, pero algo en su suave insistencia la empujó a decir que sí. Se sentaron en un rincón tranquilo de un restaurante con vistas a Puget Sound. Las ventanas se empañaron ligeramente por el calor del interior. El aire olía a cedro y sal, y el destello de la luz de las velas suavizó los rasgos de Lucas. Madison se sintió relajada por primera vez en semanas. A medida que transcurría la noche, su conversación oscilaba entre el pasado y el presente. Lucas recordó la biblioteca de la universidad, donde habían pasado noches interminables, estudiando libros de texto, las pizzas nocturnas, las bromas que hacían soportables incluso los días más difíciles. Madison se encontró riendo de verdad, algo que no había hecho en mucho tiempo. Cuando retiraron los platos y el bullicio del restaurante se suavizó a su alrededor, Lucas se inclinó hacia adelante, con expresión más seria. Maddie, dijo en voz baja, usando el apodo de sus tiempos universitarios. Sé por lo que has pasado y sé que aún estás sufriendo, pero no puedo quedarme aquí fingiendo que no siento nada por ti. Quiero estar contigo, no solo como una clienta, no solo como una vieja amiga, sino como alguien que se preocupa por ti, que quiere estar contigo. Madison se quedó sin aliento. Su instinto le decía que se retirara, que construyera muros alrededor de su corazón herido. Lucas. Yo. Ella negó con la cabeza. No sé si estoy lista para eso. Todo lo que pasó con Ethan me dejó vacía. No sé si podré volver a confiar. Lucas extendió la mano por encima de la mesa, sin tocarla, pero colocando la suya lo suficientemente cerca como para que el gesto la hiciera sentir segura. No te pido que olvides lo que pasó.
Te pido que me dejes mostrarte cómo se supone que se siente. Sin mentiras, sin juegos, solo algo real. La sinceridad en su voz la desestimó. Por un instante, Madison se permitió imaginarlo. Mañana sin sospechas, risa sin peso, amor sin miedo. La idea la asustó tanto como la reconfortó. Esa noche, cuando la acompañó hasta su coche, la lluvia se había convertido en una neblina.